Y cuando son las 9 de la noche con 9 minutos y 11 segundos, yo saludo a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es analista internacional y profesora del TEC de Monterrey, justamente pues para conocer su lectura a bote pronto de la reunión entre López Obrador y Joe Biden del día de hoy allá en Estados Unidos. Muy buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Yuriria? Muy buen comercial de la periodista Isabel en Washington. Los felicito por la publicidad. No, bueno, pues es que además el presidente Joe Biden no dejó de estar alabando, ¿no? Y elogiando su profesionalismo a la hora de, porque ahora los periodistas cuando salimos al mundo somos periodistas, reporteros, camarógrafos, productores, todo al mismo tiempo. Y entonces ahí estaba Isabel González grabando con su propio celular y Joe Biden le decía, no le tiembla la mano ni un segundo a esta mujer que está aquí enfrente de mí. Era Isabel Toda González, una nuestra enviada rockstar. especial. Pues mira, déjame de bote pronto rápidamente. Estos 5 puntos que se citaron anteriormente, evidentemente son el resultado de una reunión previa a este comunicado público que todos pudimos observar. Pero hay que señalar que muchos de estos puntos también hacen conexión con la Cumbre de las Américas a la que no asistió el presidente, pero sí el canciller. Esto, por ejemplo, en temas de colaboración en materia de comercio, en tema migratoria, por supuesto, en el tema muy importante, en la Cumbre de las Américas, Yuridia vio el tema de energías limpias y cambio climático, y uno de los puntos de la agenda del mandatario propuesta este día es precisamente también lograr la inversión pública y privada para hacer la transición gradual hacia parques solares, de fertilizantes, de combustibles. Es decir, ya hay una mención muy importante para estos temas que no habíamos visto con tanta visibilidad. De suyo, eso es muy positivo. En el tema de comercio internacional y refiriéndonos ya a este mecanismo de integración regional que es el TEMEC, algo muy positivo es la propuesta de México al mandatario estadounidense de relajar o de regularizar medidas o procesos que inciden en el intercambio comercial de una u otra nación. Esto querría decir que México está listo para precisamente acortar los tiempos en el intercambio comercial y hacer mucho más dinámica esta zona. Por otra parte, el tema de decir vamos a disminuir aranceles. Sabemos que el TEMEC guarda la posibilidad de disminución gradual y progresiva precisamente para hacer atractiva esta área de comercio entre las tres naciones, pero que ya México proponga la desgravación arancelaria de algunos bienes o algunos productos, creo que es muy importante mantener en el discurso el intercambio de combustible, en este caso el petróleo, que refina, por supuesto, Estados Unidos. Nosotros todavía no tenemos esta capacidad para refinar, pero sí para exportar petróleo en un momento en que Estados Unidos tiene una espiral inflacionaria como la que está padeciendo el mundo, pero particularmente nuestro socio comercial, con el alza de los combustibles y con ello el impacto a toda la economía de los Estados Unidos y que le ha costado un descalabro en los índices de popularidad a Joe Biden, que está en el 32% de aceptación. Pues creo que no es cosa menor que México le diga nosotros seguiremos proveyendo y exportando petróleo, ¿no? Entonces creo que esto de suyo es muy positivo. De los puntos tocados por México, uno que me parece que es la carta de cambio de nosotros te ayudamos con petróleo y nosotros relajamos medidas del TEMEC y podemos hacer esto. Creo que la carta de cambio es con el punto quinto, que es la propuesta de visados temporales de trabajo y sacar este convenio similar al convenio de la posguerra, convenio bracero, que fomentó de manera sistematizada el intercambio o la posibilidad de mano de obra en los Estados Unidos. Ahora se hace en un contexto donde Estados Unidos tiene una suma muy importante que liberó el Congreso de los Estados Unidos para la implementación o creación de nueva infraestructura que pueda modernizar al país. Así es que ahí se va a necesitar mucha mano de obra y México, por supuesto, saca a colación el tema de convenio bracero, pese a que es otro contexto, pero sí hay que decir, sí se va a requerir tratar de regularizar no solamente la migración que ya está en Estados Unidos, sino acelerar la posibilidad del ingreso de migrantes hacia Estados Unidos a partir de este nuevo concepto. Así es que de suyo me parece que fue interesante. También la aceptación del mandatario mexicano para señalar que hay diferencias entre los dos liderazgos, creo que fue una postura honesta. Podemos ver este juego entre ambos cuando el mandatario mexicano le dice que China se convirtió, no sabemos en qué momento, la fábrica del mundo,
y Biden le dice que no, pero también le recuerda que el tema migratorio se ventiló en la Cumbre de las Américas. Entonces ahí también podemos ver un poco la rispidez de la relación donde hay un intercambio, pero Y al sin final del embargo, día se logra encontrar con Biden. sí, y sin embargo a mí me llamó particularmente la atención. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador, digamos, es su epíteto favorito en las mañaneras y él en realidad lo utiliza para referirse a sus adversarios, hablando siempre de los conservadores, los conservadores. Los conservadores son en realidad todos aquellos que en la cabeza del presidente López Obrador se cuestionan su proyecto o algunas de sus decisiones, ¿no? Pero me llamó particularmente la atención que en la Casa Blanca él inmediatamente dijera que no había que escuchar a los conservadores, porque no significa lo mismo los conservadores en el contexto mexicano de López Obrador y de su narrativa, que ir a decir a la Casa Blanca que no hay que secundar a los conservadores en ninguna de sus presiones y de sus pretensiones, porque en realidad, pues lo sabemos y de sobra, en Estados Unidos todos sabemos que los conservadores es el partido republicano. Y pues ahorita el propio Donald Trump en un evento que tuvo en Alaska volvió a referirse a López Obrador. Su amigo, al que prácticamente dijo en Alaska, Donald Trump, porque que no le había costado ningún trabajo desplumarlo de ser necesario, lo dijo pues no de la mejor forma, pero a mí me llamó muchísimo la atención que el presidente López Obrador se animara a hablar de los conservadores en la Casa Blanca cuando él sabe lo que significa eso del otro lado del río Bravo, ¿no? Claro, siempre entre republicanos y demócratas, al interior de los partidos en general, cuando existe la democracia, al interior existe una pluralidad de voces en los partidos que representa determinadas posturas ideológicas que pueden ser radicales. En este caso, sí, efectivamente, se refiere a los conservadores de los republicanos, pero también a los conservadores dentro de los demócratas que han impedido que exista una reforma migratoria integral en el Congreso de los Estados Unidos. Y es cierto, es paradójico y efectivamente la frase final, y también tomé nota de ella, es porque es muy buena, es la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Pero también habría que ver qué es la transformación para los estadounidenses, ¿no? Porque así como para nosotros el conservadurismo tiene una interpretación de acuerdo a nuestra propia percepción ideológica y de partidos, pues también para ellos allá la transformación es de otra naturaleza y no necesariamente como el mandatario mexicano la está observando. Entonces, cada pueblo y cada cultura acota su terminología de acuerdo a su propio contexto histórico. Sin embargo, la frase es buena y sí, siempre todos los extremos pueden ser nocivos en el desarrollo de los pueblos y el devenir histórico de estos. Así es que vamos a darle una oportunidad al diálogo que hoy se sostuvo, en los subsecuentes estar atentos a lo que dice la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional de Migración, que acompañaron al mandatario mexicano para ver cómo logran implementar estos puntos que se citaron en la agenda. Por ahí la agencia AP dejó una fuga de información señalando que en la reunión previa se habló también de la digitalización en la zona fronteriza. Esto también es importante porque esto viene de la Cumbre de las Américas y esto por supuesto también es una presión de Estados Unidos. Hay que ver cómo se va generando el diálogo y por supuesto las acciones para ver qué tanto valió la pena este encuentro en este día, Yuridia. Te agradezco muchísimo, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, analista internacional y profesora en el TEC de Monterrey. Te mando un abrazo fuerte, seguramente platicaremos muy prontito. Un abrazo, buenas noches. Gracias, hasta luego, chao. Tengo que ir a la pausa.